Buenos días. Mi grupo está conformado por Joana Arledis Lenis Blandón, Dalmer Estigua Mena Valdés, Silvana Isabel Cruz Palacios, Yueli Murillo Perea, y quien les habla, Laura Marcela Mosquera Lemos. Y nos correspondió el título 7 del Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión de psicología. La importancia que tiene el Código Deontológico y Bioético del psicólogo dentro del país colombiano es de vital relevancia tanto para su entorno de trabajo como para su desarrollo personal. Estos códigos de orientación dan pautas para saber y buscar soluciones. Esta, de igual manera, estudia la ética que tiene el ser humano, primeramente profesional y luego personal del individuo. Se generan estos códigos como un bienestar y actos de posibles soluciones frente a un posible problema. Capítulo 1. De los principios generales del Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión de psicología. Artículo 13. Este artículo está destinado a servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades, proporcionando principios generales que ayudan a tomar decisiones informadas en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de la psicología, fundamentando en los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la presente ley. El ejercicio de la profesión de psicología debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines que pretendan enaltecer su profesión. Por lo tanto, están obligados a ajustar sus actuaciones profesionales a las disposiciones de las siguientes normas que constituyen su código deontológico y bioético. Los psicólogos, en todas sus especialidades, para todos los efectos del código deontológico y bioético y su régimen disciplinario contemplado en esta ley, se denominarán los profesionales. A continuación les voy a hablar del artículo 14, que nos dice que el profesional en psicología tiene el deber de informar a los organismos competentes que correspondan acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes, de que sea víctima cualquier persona y de los que tuviera conocimiento en el ejercicio de su profesión. Este artículo básicamente nos quiere decir que el profesional en psicología, una vez se entere, en un caso tal que se entere que un paciente esté siendo violentado de sus derechos humanos, debe dar información a las autoridades competentes, a las autoridades que correspondan, para hacer que esto mejore y la persona pueda tener el cumplimiento de sus derechos. Artículo 15. El profesional en psicología respetará los criterios morales y religiosos de sus usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la intervención. Este artículo nos quiere decir que el profesional en psicología debe estar exento de intervenir en los credos religiosos de sus pacientes. Debe ser muy respetuoso con esto y respetarle sus creencias que tengan, de tal manera que esto no logre intervenir en sus consultas, en su tratamiento. Artículo 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo,
ideología, nacionalidad, clase social o cualquier otra cosa. Este artículo nos quiere decir que el profesional en el ejercicio de sus servicios debe ser muy respetuoso y tratar a todos por igual, sin importar el sexo, la raza, el credo, nada. Debe a todos darle el trato que se merece de igual manera. A continuación, les dejo con mi compañera Joana. Buenos días, mi nombre es Joana Arledis. A mí me tocó el artículo 17 y bueno, el artículo 17 quiere decir que el profesional en sus informes escritos deberá ser sumamente cauto, prudente y crítico frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de desvaloración discriminatorias del género, raza o condición social. Esto quiere decir que el psicólogo trabaja generalmente en un contexto social en el cual conviven otras personas. Por ende, debe siempre procurar el bienestar de los demás y la mejor calidad de vida de esos individuos. En conclusión, el psicólogo velará siempre por el respeto de las personas y a su vez también por su contexto cultural. Artículo 18. El artículo 18 nos da a entender que el profesional nunca realizará maniobras de captación encaminadas a que le sean confiados los casos de determinadas personas, ni tampoco procederá en actuaciones que aseguren prácticamente su monopolio profesional en un área determinada. Esto quiere decir que pues, el psicólogo debe procurar tener relaciones armónicas con otros colegas y con profesionales de otras disciplinas. Debe comportarse responsablemente en sus actividades profesionales. Y así es preciso que evite pues, comportamientos que afecten adversamente a sus colegas. Artículo 19. Este artículo nos dice que el profesional no prestará su nombre ni su firma a personas que ilegítimamente, sin la titulación y preparación necesarias, realizan actos propios del ejercicio de la psicología y denunciará los casos de instrucción que lleguen a su conocimiento. Tampoco encubrirá con su titulación actividades vanas o engañosas. Esto nos quiere decir que el psicólogo, como ciudadano, debe comportarse conforme a los principios, leyes y normas de la sociedad en la cual vive. Debe someterse a las disposiciones legales vigentes del país. Y el artículo 20 nos dice que cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos, el profesional realizará su actividad en términos de máxima imparcialidad. Esto quiere decir que la presentación de servicios en una institución no exime de la consideración, respeto y atención a las personas que pueden entrar en conflicto con la institución misma y de las cuales en aquellas ocasiones en que legítimamente proceda, habrá de hacerse valedor ante las autoridades institucionales. Muchas gracias. A continuación, mi compañera les dirá respecto a los otros artículos. Buenos días, les habla Silvana. A mí me tocó el artículo 21, donde dice que el profesional de psicología deberá rechazar llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos o las instituciones o comunidades. Es decir, el profesional se puede declarar impedido
a un caso al no entenderlo o no atenderlo, porque sus servicios pueden ser utilizados en contra de los intereses del paciente. El artículo 22 dice que por ninguna razón se restringirá la libertad de abandonar la intervención y acudir a otro psicólogo o profesional. Antes bien, se favorecerá al máximo la capacidad de decisión bien formada del cliente. El profesional puede negarse a llevar a cabo simultáneamente su intervención con otra diferente realizada por otro profesional. Es decir, no es recomendable que el paciente esté cambiando constantemente de profesional porque a futuro se pueden ver se puede ver interrumpido el proceso y no es recomendable. Artículo 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. Es decir, que el psicólogo no tiene permitido divulgar la información recibida por el paciente sin su consentimiento también. Artículo 24. Cuando la evaluación o intervención psicológica se produce a petición del propio sujeto de quien el profesional obtiene información. Es decir, cuando aquí el paciente es el que busca al psicólogo o al profesional y ya. A continuación, mi compañero. Hola, muy buenos días. A mí me correspondieron los artículos 25, 26, 27 y 28. Primero, el artículo 25 dice: la información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia o la sociedad, excepto en los siguientes casos. Si el paciente posee alguna incapacidad física, quien cuenta con la capacidad para tener la información, aparte del profesional de psicología, es su tutor o sus padres. Si el paciente es un niño menor de edad, quien cuenta con la capacidad para firmar el consentimiento informado es el tutor o su padre. En otro caso también, la ley le pide al paciente que siempre y cuando la información coopere para ayudar, se le puede suministrar a la entidad o a la autoridad, pero únicamente la información estrictamente necesaria. No puede ser muy extensa. O sea, decir lo que es. Y otro, manejar la confidencialidad entre el terapeuta y el paciente. Las cosas que se hablen o lo que el terapeuta llegue a extraer del paciente no puede salir de la terapia. Es decir, el terapeuta debe ser bastante ético y profesional a la hora de poner en práctica esto, porque no pueden haber interrupciones ni intervenciones por terceros en la terapia o en el proceso terapéutico. Artículo 26. No lo tenemos aquí porque tuvimos un altercado con la diapositiva. Dice: los informes psicológicos realizados a petición de instituciones u organizaciones en general estarán sometidos al mismo deber
y derecho general de confidencialidad, del cual les hablé anteriormente, quedando tanto el profesional como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles difusión fuera del estricto marco para el que fueron recabados. Es decir, si alguna institución o entidad pide que a sus empleados se les aplique XYZ prueba o se les haga XYZ evaluación, la información que se extraiga de esta prueba o de esta evaluación únicamente debe ser manejada entre el profesional y las autoridades al frente de la entidad u organización. No puede pasar a los demás empleadores o en su efecto, como dije anteriormente, a terceros. Es decir, el artículo 25 y 26 hacen un paralelo en la confidencialidad entre el terapeuta y el paciente, que es lo más relevante en el artículo. Y el tema de consentimientos informados, el cual genera que el psicólogo o el terapeuta avance de tal manera que éste es responsable hace responsable al paciente o hace consciente al paciente de todo lo que pasa en la terapia. Artículo 27. El artículo 27 nos habla como tal de los datos identitarios. Los datos identitarios o la identidad del paciente no puede ser revelada ante nada ni ante nadie. Es decir, los casos que se llevan pueden ser ejemplos, pero no se puede revelar el nombre de la persona o el número de identificación de la persona. Vamos al artículo 28, compañera. Artículo 28. De la información profesionalmente adquirida, no debe nunca el profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado. Es decir, la información que el terapeuta llegue a extraer durante la terapia no puede salir de la terapia. O sea, estos 4 artículos hacen un paralelo, como lo dije anteriormente, en la parte de confidencialidad. Lo que el paciente dice y lo que el terapeuta debe hacer es hacer lo necesario y llegar hasta donde podemos llegar, decir lo que tengamos que decir en el momento que se deba hacer. El manejo de información del paciente genera confianza e interacción entre el paciente y el terapeuta, cosa que puede llegar a facilitar la terapia. Además de eso, cuando hablamos de que no puede ser en beneficio de terceros, hablamos de personas, aparte del terapeuta y el paciente, siempre y cuando este sea voluntario y no posea, como dije anteriormente, ninguna discapacidad, ninguna incapacidad, ni mucho menos sea menor de edad. Porque siendo así, sus padres o tutores son quienes deben de llevar la información correspondiente al caso. El terapeuta siempre interviniendo de la mejor manera. Para continuar, lo dejo con mi compañera